las 6 de la mañana de este lunes 23 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Secuestrada la periodista más notable y más combativa que hay hoy por hoy en Colombia, Salud Hernández Mora, fue secuestrada en el Tarra, donde se va a cumplir una de esas misiones más que valerosas. Esa mujer es de un coraje indomable. Y allá la secuestraron. Obviamente, la prensa enmermelada por orden de Juanpa dice que eso es una retención. Ese es el lenguaje de las FARC. Ese es el lenguaje de la guerrilla. A uno no lo retienen, a uno lo secuestran. Lo secuestran. La privación de la libertad de una persona se llama secuestro, no se llama de ninguna otra manera. El gobierno inició la búsqueda cuando, ¿ya para qué? El diario El Tiempo protesta, y hay que ver pues la protesta tan poco enérgica y tan poco viril y tan poco resuelta que hace de su periodista. Y el gobierno hace gestiones. No lanza contingentes especiales de tropa en un sitio donde está prohibido que entre la tropa, porque el Catatumbo se le entregó, el gobierno a través de Bruce McMaster se lo entregó a las FARC, y por ahí derecho al ELN también hace mucho tiempo. No, el ataque consiste en que por radioteléfono el presidente Santos trata de comunicarse con los del ELN para decirles que no sean malitos, que devuelvan a Salud Hernández Mora, porque eso le va a hacer mucho daño a los tales procesos de paz. Pero eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Decir en Colombia la verdad muchas veces es una aventura suicida. Una noticia que nos refresca y nos levanta el ánimo. El libro más vendido en Colombia entre el 16 y el 21 de mayo, la semana que acaba de terminar, es Me niego a arrodillarme, del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. No hemos querido hacer un comentario a fondo del libro para no condicionar el análisis que están haciendo sus lectores y para no darles un argumento a los que no lo han comprado para no comprarlo. Es que ya sabemos de qué se trata. Hay que comprar el libro. Ese es un libro histórico. Ese es el libro escrito con sangre y un libro de una precisión y de una fuerza y de una contundencia moral maravillosa. El libro Me niego a arrodillarme, del coronel Mejía Gutiérrez, es el más vendido en Colombia. ¿Estamos listos para la niña? Hablaremos hoy con el senador oriundo de Cartagena, Fernando Nicolás Araujo. ¿Estamos listos para la niña? Por supuesto que no. Todo se fue en palabras, en promesas, en discursos. Cuando la niña nos llegue, nos va a golpear con la misma fuerza de hace 6 años o peor, porque este gobierno, fuera de prometer, no hace nada. Y fuera de cosas espectaculares. Se fue el vicepresidente Vargas Lleras, que compite en esa espectacularidad. Él está en plena campaña presidencial, por si alguno no lo ha notado, queremos que lo sepan. Y se fue al túnel de la línea para decir que esa obra tiene que estar terminada a finales del año. Quedó un vacío para saber a finales de cuál año, pero que a finales del año. Y lo que están dando por terminado es la excavación. La parte tal vez más compleja y que más ingeniería necesita y más delicada es la parte de los revestimientos y de los canales de conducción de las aguas y obviamente de los canales de conducción del aire. El túnel está en obra negra cuando se hace lo que llaman los ingenieros la excavación. A partir de ahí empieza la obra gris y la obra blanca. Es lo mismo que en la construcción de una casa.
ese tema, pues, de la niña fue el que nos llevó por esos parajes. Lo mismo que nos llevaría muy lejos este otro tema, lo que viene de la producción petrolera. El país tiene que darse cuenta de una realidad, y es que con la crisis estamos disminuyendo la producción petrolera a unas velocidades fantásticas. ¿Cuántos saben exactamente cuántos pozos tienen que abrirse por año para mantener una producción? ¿Y cuántos pozos para tratar de aumentarla? Desde luego, con un contingente grande de suerte. Pero si no se hacen ciertas exploraciones, estamos condenados a reducir la producción de petróleo como se redujo dramáticamente en marzo. No nos han querido contar lo que pasó en abril. Vamos a ver qué nos dice Francisco José Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. En Cali le llovieron silbidos a Juan Manuel Santos, cuando el pueblo se dio cuenta de que estaba recorriendo la ciudad y que iba en camino para la posesión de la nueva directora de Coldeportes. Un nombramiento que nadie se explica porque parte de una destitución, la destitución del doctor Botero, que tampoco nadie entiende. La más brillante gestión que se ha hecho desde Coldeportes en la historia, las más brillantes participaciones internacionales de Colombia. Lo que hizo el doctor Botero fue fantástico, pero había que sacarlo, porque obviamente la mermelada hay que repartirla. Entonces el presidente se fue para el Valle del Cauca, le llovieron silbidos, se fue para Buenaventura, se tuvo que encerrar, literalmente encerrar, con 20 o 30 áulicos, porque no podía exponerse al escarnio público que iba a ser tremendo. Esa es la situación del presidente de la República. No puede ir a ninguna parte porque en cualquier parte, donde vaya, llueven los silbidos, llueven las cacerolas, llueven todos los sonidos que se pueden hacer para expresar el descontento con un gobierno que nos entrega. El emisor intervino a finales de la semana pasada el precio del dólar, con la quema de unos cuantos centenares de millones de dólares, parece que fueron 500 millones o poco menos, para bajar el precio, y lo bajó en 8 pesos. Los dólares se quedaron en manos de los bancos comerciales y de las corporaciones, que obviamente harán un óptimo negocio, porque los dólares están escasos, van a subir de precio, de manera que el Banco de la República regaló sus reservas para que hagan negocio los bancos y las corporaciones que compraron esos dólares. Y ellos saben por qué los compran. Los compran porque los dólares van a estar escasos y van a tener tendencia al aumento de su precio. Hoy en el diario El Tiempo encuentran ustedes un reportaje de Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Él estuvo con nosotros en la Hora de la Verdad y nos dejó un excelente reportaje. El del diario El Tiempo se lo recomendamos. El crecimiento, la caída del sector comercio en el último mes no fue del 2.9 como habíamos dicho, sino del 3.67. Y la caída se produce en sectores muy dramáticos, por ejemplo en todos los que tienen que ver con los finales de la construcción. Las caídas en pintura, las caídas en electrodoméstico son caídas dramáticas. Entonces, ¿eso cómo se llama? Crisis económica. Y el Banco de la República aprieta porque la inflación sigue desbordada y Guillermo Botero ve que no se está controlando la inflación. Luego vamos camino de lo peor que puede pasar en economía, que es la estagflación. Sigue pavorosa la crisis en Venezuela, crisis económica, crisis institucional. Hoy la Universidad Sergio Arboleda nos tiene unas precisiones dramáticas sobre lo que está pasando en Venezuela. Y
les confirmamos una noticia que habíamos dado y que ya tiene todas las características de una noticia firme. Venezuela tiene que estar emitiendo y emitiendo y emitiendo papel moneda. Los depósitos bancarios no son moneda en circulación allá en Venezuela, no son parte del famoso M1, sino que se necesita moneda circulante. Pues no hay con qué imprimirla, ni hay quien la imprima. Es decir, Venezuela no tiene plata con qué reconocer que se quedó sin plata. Ese es uno de los hechos más dramáticos que le pueda ocurrir a un país en su historia. Muerto el mulá Mansur, líder talibán en la frontera con Pakistán. Ya a través de esa muerte se hizo un balance de lo que está pasando en Afganistán, y eso es que los talibanes ya han recuperado 1/3 de la superficie de ese país. Muerto Mansur por un ataque aéreo de los Estados Unidos, ataque con drones. Santos anuncia recompensas por contrabando. Entiende estas posiciones de Santos. Él auspicia, impulsa, patrocina el negocio de la cocaína. Y después se queja del contrabando, que es uno de los efectos obvios de la negociación de cocaína. La gente que se enriquece fabulosamente con cocaína tiene que lavar, y la mejor manera de lavar es trayendo contrabando. De manera que combatir el contrabando, favoreciendo el narcotráfico, es combatir el río cuando ya está próximo a desembocar en el mar. El encarte de Bogotá con la ETB. Esto, señores, es una noticia espectacular. El presidente de la ETB no ha hecho cosa distinta que desprestigiarla, como si quisiera no venderla o venderla barato diciendo que la tiene que vender y que la tiene que vender muy cara. Son contradicciones evidentes. Pero lo que dice es que el distrito está encartado, que hizo unas inversiones tecnológicas pero que tienen que ser aprovechadas, que para aprovecharlas necesita 2 billones de pesos y no los tiene. Entonces, ¿qué hacer con la ETB? Socio estratégico. Eso no parece posible, ni eso tiene de dónde. Hay que venderla. Pero el Consejo no la quiere dejar vender. Problema monumental con la ETB. Se están cumpliendo 10 años de la muerte de 10 policías en Jamundí. Esa fue una circunstancia fortuita para el ejército, que se encontró manos a boca con unos hombres semi-uniformados, porque los policías no tuvieron tiempo de uniformarse. Las órdenes que les dio el general Naranjo fueron tan apremiantes de hacer algo que el general Naranjo nunca contó qué era, y que nadie ha sabido, entre otras, porque los que saben bien de qué se trataba están muertos. Todos están muertos. Entonces hubo un encuentro de manos a boca con este grupo de la policía y tropas del ejército. Se desató una balacera y murieron los policías. Y el general Naranjo hizo condenar a los oficiales, suboficiales y soldados del ejército que participaron en la acción. Ese fue un matoneo judicial en contra del ejército, en contra del teniente Castro, que cumplió su deber y que ni siquiera alcanzó a llegar al sitio del combate cuando el combate estaba en pleno desarrollo. Cuando llegó, ya los policías estaban muertos. Y lo condenaron. Esas son las gracias del señor general Naranjo, que a estas alturas no nos ha contestado una pregunta bien sencilla. ¿Cuáles eran las órdenes que llevaban esos policías? ¿Para qué los mandó allá? ¿Qué era lo que tenían que buscar? ¿Con quiénes se tenían que enfrentar? El general Naranjo nunca ha contestado esa pregunta elemental. Los que la pueden responder están muertos, y los del ejército prisioneros. Y Naranjo, por supuesto, es ministro. Tal vez si viviera el coronel González, el amigo del general Naranjo,
podría saber alguna cosa sobre el particular. Las encuestas desfavorables para Trump y Hillary. Esta es una cuestión dramática y el pueblo de los Estados Unidos parece totalmente de acuerdo con lo que aquí hemos dicho. Es que ninguno de los dos candidatos le llena. Trump tiene una percepción desfavorable del 58% y Hillary una percepción desfavorable del 54%. Es decir, los americanos tienen que elegir a alguno de dos desfavorecidos por la opinión pública. Nunca se dio en la historia una situación tan dramática en la política norteamericana. Obama está en Vietnam y Japón, irá a Hiroshima, pero se ha dicho que no pedirá perdón por la bomba atómica. Es lo que se ha dicho, pero como con Obama nunca se sabe. Todo listo para extraditar al Chapo hacia los Estados Unidos. Militarizada Acapulco. Acapulco fue un paraíso. Lo conocimos infinidad de veces, entre otras razones, porque allá se cumplía la Convención de Banqueros de México, que era un acontecimiento que no podía celebrarse prácticamente sino en Acapulco, por la gigantesca demanda hotelera que ello suponía. Y Acapulco era un paraíso. Además de sus lindas playas, además de su hotelería formidable, era un sitio de paz, de tranquilidad, maravilloso Acapulco. Se volvió un infierno. ¿Por qué? Por la droga, la cocaína, que vuelve un infierno lo que toca. ¿Qué pasó con el avión de Egyptair? Pues se sabe que se cayó. Lo que no se sabe es por qué se cayó. Todo apunta a que fue un atentado terrorista, aunque algunos quieren negarlo. David Cameron, el premier inglés, dice que él se reuniría con Trump si fuera elegido presidente de los Estados Unidos, y ni más faltaba que dijera otra cosa. Pero insiste en que Trump se equivoca cuando califica como califica a los musulmanes en general y cuando dice que no los recibiría en los Estados Unidos. Cocodrilos del Nilo, en la Florida. ¿Cómo hicieron el viaje? ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que están en la Florida sembrando pánico porque son unos animales de tamaño gigantesco y muy agresivos que ponen en real peligro a la gente de la Florida, que está muy acostumbrada a convivir con los cocodrilos. Aquí también estamos muy acostumbrados a convivir con cierto tipo de especímenes de estos, pero que más que muerden, roban. Irak atacará la ciudad de Faluya, porque ahí está ISIS. Y la recomendación que le dan a la población es que salga corriendo. Bueno, con recomendaciones así, la gente tiene que quedar muy tranquila. Y lo último del Tribunal Supremo de Venezuela. Ese tribunal es sencillamente un chiste. Recuerden que fue elegido por Maduro a dedo, como a él le gusta, prácticamente el día antes de la posesión de la nueva Asamblea Nacional, compuesta en su gran mayoría por miembros de la oposición. Pues bien, ese Tribunal Supremo acaba de ordenar que el pueblo no se puede reunir en zonas cercanas al Consejo Nacional Electoral. Era lo que faltaba. Ya son los jueces en Venezuela y el Tribunal Supremo donde le dicen al pueblo dónde ir y dónde no ir. Esto es increíble. Y en un día como hoy, probablemente nunca se sabrá, ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Empezó la Guerra de Troya. ¿Qué significó la Guerra de Troya? Desde el punto de vista histórico, mucho al parecer. Desde el punto de vista de la leyenda, de las artes, de las letras, uno de los acontecimientos más importantes de la historia. La Guerra de Troya. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, la Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos
y su equipo periodístico. Gracias a todos. Bueno, pues hoy, sin lugar a dudas, la noticia es el secuestro de la periodista colombo-española. Hay que decir que tiene ambas nacionalidades, ella se hizo colombiana también, Salud Hernández, y no la retención, como algunos medios aquí en Colombia lo han llamado, siguiendo el lenguaje guerrillero tan de moda. Santiago Rojas, un oyente del chat, lo describe muy bien y dice: Salud Hernández, secuestrada por las Palomas de la Paz. Pues bien, Salud Hernández, columnista del periódico El Tiempo y corresponsal del periódico El Mundo de España, estaba en la zona del Tarra, en el Catatumbo, haciendo un reportaje. Cuentan que sostuvo una acalorada discusión con algunos campesinos en el Parque Central del pueblo, y en esa misma tarde unos hombres la abordaron y la despojaron de sus equipos, le quitaron el celular, la cámara fotográfica, y aunque en el pueblo le recomendaron que se fuera, ella hizo oídos sordos y prefirió permanecer haciendo su trabajo como habitualmente lo hace, de una manera muy valiente. Cuentan pobladores que unos hombres la subieron en una moto y se la llevaron al monte. En España, los principales periódicos hablan ya de su secuestro y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se pronunció sobre esta noticia y dijo que todo apunta a que la periodista fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y señaló también el ministro que la periodista tiene doble nacionalidad y que aunque la protección primaria corresponde a Colombia, España está absolutamente detrás. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos ya salió ayer vía Twitter a decir que están haciendo todo lo posible por encontrarla. Su Twitter decía, con palabras textuales: ordené a la fuerza pública prioridad y dedicación para establecer el paradero de la periodista. Pregunto, a ver qué piensan ustedes, ¿qué hay detrás de este secuestro? ¿Una torpeza infinita del ELN, el grupo que se supone que la tiene secuestrada, o la muestra palpable de la inseguridad que vive el país en medio de los eslogans que cacarea el gobierno de Paz Colombia y el posconflicto? ¿Qué consecuencias puede tener para el proceso de paz este secuestro? Pregunto. ¿Y hasta dónde podrá mantener el presidente Juan Manuel Santos el cuento de Paz Colombia tras este secuestro? ¿Ustedes qué creen? Pues Montserrat, y yo tengo otra pregunta. ¿No era obvio que Salud Hernández estaba corriendo riesgos mucho más allá de los normales? ¿Dónde está la Unidad Nacional de Protección? ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está la voluntad de proteger a una periodista que estaba por su cuenta y riesgo tomando, sin precauciones, riesgos muy altos? Pero los estaba tomando dentro de un país democrático y libre, se supone. ¿Y la policía? No solo eso, en un país que está en paz, según el gobierno, ¿no? Claro. En posconflicto. Claro. De modo en un sitio en el Catatumbo donde se está adelantando una especie de laboratorio experimental de lo que va a ser toda Colombia una vez que quede en manos de las FARC, ¿no? Porque eso es el Catatumbo, según lo hizo el señor Santrich, hoy presidente de la ANDI. Él es el culpable de lo que está pasando en el Catatumbo. Él fue el que presidió esa comisión que tomó las decisiones que llevaron a que el Catatumbo se convirtiera en un mar de coca y se hiciera un lugar irrespirable. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer con el caso de Salud Hernández Mora, que algunos llaman retención? Nada de retención. Eso en derecho penal se llama secuestro. El ELN sí, claro, dice que a él no le hablen de secuestros, que ese no es su tema y que se tienen que reunir con ellos a pesar de que sigan secuestrando. Entonces, ¿qué van a hacer? Con el secuestro de Salud Hernández sí se suspenden los diálogos con el ELN y los demás secuestros no valían. Es decir, aquí hay secuestrados de primera, de segunda y de tercera. A ver qué va a hacer el gobierno con semejante ese Twitter del presidente, a algunos les ha parecido también ofensivo, ¿no? Porque de alguna manera él pide que se mueva cielo y tierra para
para conseguir la liberación de Salud Hernández, lo cual está muy bien, pero lo mismo se debe hacer con todos los secuestrados. Pero es obvio que este secuestro sí le afecta especialmente a su imagen internacional, la imagen de un país en paz, de un país en el posconflicto. Con esto queda en evidencia internacionalmente que así no son las cosas, ¿no? Y que además las críticas que hacía Salud tenían una base y tenía toda la razón, porque hay que decir que Salud ha sido muy crítica con el proceso. Y de un país que respeta la libertad de prensa, tanto, ¿no? A uno le ponen bombas, pero se respeta la libertad de prensa. Asesinan periodistas, pero se respeta la libertad de prensa. Y ahora secuestran a Salud Hernández Mora dentro de un delicioso ejercicio de la libertad de prensa en Colombia. Ay, Dios mío. Y si vio pues el comunicado del director del Tiempo, ¿no? Qué cosa tan ramplona y tan cobarde y tan mediocre. Cuando uno no tiene nada por decir o no quiere decirlo, mejor no lo diga. Qué falta de carácter. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 23 de mayo del año 16. Son las 6:31 de la mañana. Frente al plebiscito hay malas interpretaciones. En declaración a la revista oficial del régimen, el narcoterrorista, camarada de Juanpa, Rodrigo Granda, asegura que las FARC no han aceptado aún este mecanismo. Ante la pregunta sobre el plebiscito y sobre la posibilidad de que pasaría si el pueblo dice no a los acuerdos de paz, el narcoterrorista Granda manifestó que hay malas interpretaciones y asegura que la guerrilla no ha aceptado el plebiscito y que esa propuesta no es de ellos, sino del gobierno, y que, por lo tanto, existe la posibilidad de modificarse, e insistió en la posibilidad de mover la constituyente. Agregó el camarada del sátrapa bolivariano, Juan Manuel Santos, lo siguiente, abro comillas: el doctor Santos pasaría mucho más a la historia, no solamente con lograr la paz para Colombia, sino dejando un país moderno, con las instituciones más modernas de América Latina y adecuadas del mundo contemporáneo. Aprovéchela, doctor Santos. Está en su momento histórico más importante, agregó su camarada Granda. Doctor Londoño, ¿y qué más quieren estos delincuentes? Quieren el país entero y se los entregaron, William. Yo no sé para qué siguen hablando de esas tonterías del plebiscito y de la Asamblea Nacional Constituyente, sino si con el famoso blindaje del acuerdo final ya les entregaron todo. La incorporación de ese acuerdo final, que nadie conoce, que nadie sabe de cuántas centenares de páginas se compone, como parte de la Constitución y a título de acuerdo especial, es decir, que tiene prevalencia sobre el resto de la Constitución, las FARC ya son dueñas del país. Les entregaron todo. ¿Para qué siguen dando declaraciones? Tal vez para distraer a un auditorio bastante estúpido. ¿Para qué plebiscito? ¿Para qué plebiscito? Con el blindaje que aprueba el Congreso y que va a ratificar la Corte Constitucional, el país entero quedó en manos de las FARC y de un acuerdo final que nadie conoce. Lo que conocemos ya es suficientemente grave. Muy pocos lo han leído. Léanlo. Es sencillamente dramático. Y lo que queda por escribir, y las famosas 27 salvedades que no se conocen. Las FARC son las dueñas de Colombia. Juanpa se las entregó. Y los paniaguados del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, van a protocolizar la entrega con el famoso blindaje, mientras la Corte Constitucional y por lo menos los 5 magistrados que tiene Juanpa entre el bolsillo, ratificarán esa entrega total al narcotráfico y a la guerrilla en general de este país que quiso ser libre, democrático y grande. Roberto Mora.
Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Entre tantas noticias internacionales, he querido presentar hoy una relacionada con el avance del nacionalismo en Europa y con las amenazas que se ciernen sobre la Unión Europea, el proyecto político más importante de ese continente luego de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, la situación económica, el avance del terrorismo y la inmigración han puesto contra las cuerdas a la Unión. A la crisis financiera de Grecia, aún no resuelta, se suma el referendo del próximo 23 de junio, en el que el Reino Unido va a decidir sobre su continuidad en la Unión Europea, asunto sobre el que mantendremos informados a nuestros oyentes. Y ahora se conoce que el próximo presidente de Austria sería Norbert Hofer, quien representa al Partido por la Libertad, una agrupación política euroescéptica y xenófoba que ha propuesto, al mejor estilo Trump, la construcción de un muro al sur del país de 8.5 millones de habitantes para evitar la inmigración. Con base en el escrutinio de los votos, por llamarlos así de cuerpo presente, Hofer aventaja a su rival del Partido Verde, Van der Bellen, con 51.9% contra 48.1%. En el día de hoy se deben escrutar unos 750.000 votos enviados por los ciudadanos por correo, práctica común tanto en Estados Unidos como en Europa. Si bien es cierto, doctor Londoño, que los jefes de Estado, es decir, reyes o presidentes, son más bien figuras decorativas en los sistemas de gobierno parlamentarios, donde los primeros ministros como jefes de gobierno detentan el poder real, no es menos cierto que existen sutiles pero importantes diferencias entre países. En Austria, Hofer tiene la posibilidad de disolver el gabinete y/o el parlamento y ha anunciado que hará uso de esta prerrogativa si la alianza actualmente en el poder, compuesta por los socialdemócratas y el Partido Popular, no soluciona el problema de la inmigración. El ascenso de estos partidos nacionalistas constituye quizás la más formidable amenaza a un proyecto político, económico y social que en nuestro sentir ha sido exitoso en prevenir la guerra en Europa y promover en su lugar la cooperación entre los estados. Doctor Londoño. Sí, señor. Eso ha sido algo maravilloso, pero a Europa la pusieron contra la pared. Y el ratón acorralado muerde. Y la extrema derecha empieza a morder. Ya vimos manifestaciones muy peligrosas en Holanda, manifestaciones en distintos países del norte de Europa. Ahora esto que está pasando en Austria, la situación de David Cameron no es la más cómoda. La situación en Europa es muy complicada, porque Europa se siente invadida y se siente maltratada. Y ahí es donde vuelven a surgir los fantasmas de un pasado que uno creía sepultado para siempre. Pues no, en historia no hay nada sepulto. Parece que Nietzsche tenía razón cuando hablaba del eterno retorno de las cosas. Santiago Castro. Doctor Londoño, buenos días a los compañeros de mesa y a los oyentes. Venezuela, plebiscito, las falacias del narcotráfico. En Venezuela, doctor Londoño, la situación es cada vez más crítica y las medidas del gobierno Maduro hacen que Stalin se vea como un simple alcalde incompetente. Ordenan tomarse empresas, expropiar lo poquito que queda de propiedad, reprimir toda protesta, permitir el robo y el saqueo. Algunas voces ingenuas todavía piden que se aplique la Carta Democrática de la OEA, que ya ha demostrado ser un saludo a la bandera que hace una organización cuya existencia parece perder el sentido. No hay comida, doctor Londoño, la gente se muere de hambre. Hemos conversado entre ayer y hoy con varios amigos dirigentes de Primero Justicia, quienes ya no pueden contener las lágrimas al narrar lo que está pasando. Quienes sí han hecho una fortuna son los revendedores de productos básicos cercanos al gobierno. Ahora bien, en nuestro país la decisión del Congreso de aprobar el parágrafo transitorio que garantiza la inclusión de los acuerdos de La Habana al bloque de constitucionalidad, sin que importe el posible resultado de un plebiscito que ya no sabemos si se realizará o no, ha generado múltiples reacciones en contra, doctor Londoño, y así no lo digan en público, tiene a los gremios con los pelos de punta. Los acuerdos pueden incluir reforma agraria, expropiaciones y amplias limitaciones para la libertad económica. A diferencia de lo que tantos han querido mostrar, el fin del conflicto con las FARC no va a implicar un mejor desempeño de la economía.
De hecho, podría ser todo lo contrario una vez se sigan fortaleciendo el ELN y las BACRIM, en un escenario donde las fuerzas militares no pueden actuar como les corresponde, por temor a un gobierno que ya demostró que cualquier acto contra las FARC tendrá consecuencias nefastas para quienes así procedan. El triste panorama para Colombia es que la paz con las FARC, doctor Londoño, no es la paz de Colombia. No garantizará el crecimiento de la economía, no garantizará mayor convivencia, pero sobre todo, el narcotráfico va a quedar impune y protegido. Como nunca antes, el cultivo de coca y la producción de cocaína están disparados en Colombia, al punto que a un solo capo le han decomisado más de 9 toneladas de cocaína y nadie parece asombrarse. Es además un tema que tiene que preocupar al gobierno de los Estados Unidos, pues los carteles mexicanos hacen fiesta y serán los primeros en celebrar la firma de un acuerdo con sus socios. El narcotráfico va muy bien, doctor Londoño, y la economía va cada vez peor. Esos parecen ser los dos pilares sobre los que hoy se asienta este proceso que está dejando al Estado colombiano sin pies ni cabeza. Y todo a propósito de lo que está pasando en Venezuela, cuya suerte está absolutamente ligada a la de Colombia, lo que nos decía Lilian Tintori y lo que María Corina Machado ha repetido una y otra vez. No habrá paz en Colombia mientras no haya paz en Venezuela. Parece que eso no lo entendemos. El presidente Uribe lo repite también una vez y otra, al parecer inútilmente, porque la situación de Venezuela como que a este gobierno lo tiene sin cuidado. ¿O será que lo tiene con mucho cuidado, pero se calla la boca a la vista del resultado de un experimento que es el mismo que quiere traer a este país? Exactamente el mismo. Vamos para allá, vamos a parecernos a Venezuela, vamos a ser la otra cara de la moneda de esta Venezuela enferma, empobrecida, donde se produce un genocidio de unas magnitudes colosales. Están muriendo los niños y los ancianos por órdenes de Maduro. Maduro no dice mátenlos, Maduro pone las condiciones para que esos niños mueran en el desamparo, mueran sin auxilio ninguno. Y esto desde luego refluye sobre Colombia. Y porque no olviden que el gran socio de los carteles colombianos de la cocaína es el cartel de los soles de Venezuela. Por allá transita la droga y por allá se hacen fabulosamente ricos los que están medrando a las puertas de la catástrofe de Venezuela. Y en un minuto estaremos con el senador Fernando Nicolás Araujo. Recordamos una y otra vez que el Senado es elegido en todo el país, pero Fernando Nicolás Araujo es de Cartagena y le preguntaremos sobre algunos temas de esa ciudad histórica, bellísima, acaso la más bella de América. En un minuto, Fernando Nicolás Araujo estará con nosotros en la Hora de la Verdad.